Y la verdad que sí, que cuando decidimos emprender, pues tenemos que llevar a cabo muchas cosas y tenemos, sobre todo que se convierte en un reto, ¿verdad? Porque tenemos que organizar esas ideas, esos proyectos, por supuestísimo, organizar pues todos esos procesos. Muchas veces esa falta de claridad pues se viene mezclada dos aspectos fundamentales en la planificación. Y sí, te hablo del contenido y el continente. Y la verdad, se ha dicho que entender esa diferencia pues te lleva a otro nivel, como yo digo, te lleva pues a mejorar ese enfoque, sobre todo esa claridad, te ayuda sobre todo pues a priorizar y sobre todo a ahorrar tiempo. Por eso vamos a ver juntos desde el cuaderno, vamos a conocer esa diferencia, ¿verdad? Vamos a ver hoy ese contenido y ese continente. ¿Por qué es importante esa diferencia, saber diferenciarlos y sobre todo por qué es tan importante y cómo nos ayuda en nuestra planificación? Y si estás listo, que yo ya lo estoy, vamos a verlo y lo vamos a ver juntos, tú y yo, desde el cuaderno. Vamos a ello. Bueno, y ya estamos aquí y lo que quiero que te des cuenta y sobre todo que veas qué es el continente. Vamos a ver primero qué es el continente. Y el continente es esa estructura, por así decirlo, el recipiente que contiene todas tus acciones y tus proyectos. Para que lo veas de esta manera, es el cómo y el dónde. Importante, el continente es el cómo y el dónde. Y es cómo y dónde organizas tus tareas. Por ejemplo, para que lo veas, ejemplos de continente. Y puede ser el calendario donde apuntas tus citas, el planificador semanal, esa herramienta que utilizas de gestión de tiempo, ya sea Trello, Asana, Notion, incluso esas carpetas donde tú clasificas tus documentos. Y sobre todo la agenda de redes sociales donde haces tu programación de publicaciones. Quiero que veas que el continente lo que hace es ayudarte a dar orden y sobre todo previsibilidad. Sí, sin un buen continente tu contenido termina así, disperso, caótico o incluso se vuelve invisible. Ahora quiero que veamos qué es el contenido. Y la verdad que el contenido pues es esa sustancia, por así decirlo, son las acciones y sobre todo también esos mensajes que nutren tu negocio. Y es el que haces y comunicas. Y ejemplos del contenido pueden ser los textos de tu web, esas publicaciones que compartes, tus servicios, tus ofertas, esas tareas que tienes que accionar y ejecutar, la propuesta de valor de tu negocio. Quiero que veas que el contenido es tu aportación real, es aquello que revoluciona tu idea en valor para tus clientes. Una vez que ya sabemos qué es y para qué es el contenido que está aquí y sabemos también el para qué el continente, vamos a ver el por qué es importante diferenciarlos. Porque, ¿sabes? Cuando no sabemos muy bien distinguir entre ese continente y ese contenido, lo que nos pasa, sobre todo, es que tenemos muchas ideas, pero no sabemos ni dónde ubicarlas. O puede pasarnos que tengamos muchas herramientas súper bonitas en el continente, pero sin información actualizada en el contenido. También puede ser que hagas tareas importantes, pero sin priorizarlas ni siquiera que las tengas en el calendario. Incluso llegado el momento puede que te frustres porque aunque trabajas muchos, no ves esos resultados claros. En cambio, cuando defines ambos, continente y contenido, lo que haces es que tienes más claridad de qué hay que hacer y dónde ubicarlo. También puedes planificar tu mes con ese orden y sobre todo de manera real, con realismo. También puedes delegar y delegar se vuelve más sencillo porque sabes qué tareas debes entregar y en qué formato.
Ahora me dirás, muy bien, Mati, me has dicho que antes íbamos a ver también cómo aplicar esto, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto a nuestra planificación? Bueno, pues déjame decirte que lo primero es, te voy a dejar un ejercicio práctico que lo vamos a hacer juntos y táctico, como yo digo, pero que lo que no se practica, como yo digo, pues no sabemos si funciona. Y para que funcione tienes que hacer que las cosas pasen. Entonces, vamos a empezar por el principio. Y el principio va a ser definir el continente. Y para ello, ¿qué herramienta o espacio usarás para organizar tu planificación? Por ejemplo, puede ser Trello, puede ser Google Calendar, puedes incluso tener esa libreta y ahí hacerlo. Lo segundo que vamos a hacer es identificar el contenido. Y aquí es qué acciones, proyectos o mensajes debes incluir. Por ejemplo, puede ser lanzar un servicio, preparar un taller, redactar incluso 4 posts. El siguiente paso va a ser asignar cada contenido su continente. Y sí, así lo vamos a hacer. Vamos a organizar los proyectos en ese espacio elegido. Vas a poner fechas, vas a poner prioridades, incluso si tienes personal, equipo, vas a poner esos responsables. Y el cuarto paso, lo que vas a hacer es revisar cada semana. Y vas a hacer una revisión para asegurarte de que tu contenido esté actualizado y que tu contenido siga funcionando. Lo que quiero que veas es que como emprendedor, pues no basta solo con tener buenas ideas. Necesitas un buen continente para sostenerlas y un contenido de valor que genere ese impacto. Y sabes una cosa, que cuando ambos se juntan y se combinan, tu planificación se convierte en una herramienta súper poderosa. ¿Sí? Una herramienta poderosa de crecimiento. Si todavía tienes dudas de cómo crear y desarrollar ese sistema de planificación, te invito a que te pases por matiermap.es, que veas cómo la triada del tiempo puede ayudarte, sobre todo a esa planificación efectiva. Y si necesitas aligerar esas tareas y necesitas esa ayuda, aquí estoy para apoyarte y sobre todo para ayudarte. Y una cosa más, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a Matierma, que le des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Pero lo más importante de todo, sí, es que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este constante crecimiento. Recuerda, comienza hoy a aplicar esa combinación continente, contenido y utiliza ese superpoder de la planificación.